El viento llegó esa noche desde el norte, arrastrando un sonido que no pertenecía al mundo de los vivos. En lo alto de la colina, el antiguo monasterio de San Bartolomé resistía al tiempo con sus muros agrietados y sus campanas oxidadas. Pero dentro, algo seguía respirando. No era el eco del viento ni el murmullo del bosque, era una oración. Una voz profunda, temblorosa surgía desde el altar, y aunque el templo llevaba cerrado más de 20 años, el canto seguía allí, repitiendo siempre las mismas palabras en latín, como si alguien o algo se negara a detener la misa. Los aldeanos lo escuchaban cada noche al caer el sol. Decían que el sonido de los rezos comenzaba cuando el último rayo de luz se extinguía sobre los campos de Castilla. Las madres cerraban las ventanas, los perros callaban y nadie se atrevía a mirar hacia el monte, porque, decían, quien veía al monasterio rezar no sobrevivía para contarlo. El párroco del pueblo juró haber subido una vez, guiado por su fe y por el miedo. Pero cuando regresó, 3 días después, no recordó su nombre ni volvió a pronunciar palabra alguna. Desde entonces, cada atardecer, la colina se cubre de niebla y el viejo monasterio continúa su plegaria interminable. Una oración que no pide perdón, sino compañía. El archivo parroquial de Villafranca conserva un documento fechado en marzo de 1932. Está escrito con tinta marrón, en un papel que huele a humedad y encierro. El título apenas se distingue: Informe sobre el caso del monasterio de San Bartolomé. Nadie sabe quién lo redactó, ni por qué fue sellado por orden del obispado, pero en sus páginas se describen los días previos a algo que Castilla nunca volvió a nombrar. A comienzos de aquel año, un grupo de campesinos aseguró haber visto luces moverse entre los muros del antiguo monasterio, abandonado desde la peste de 1897. Otros, más devotos, hablaban de una presencia que no aceptaba el olvido, un canto que surgía cada tarde, justo cuando el último sol rozaba las montañas. El sonido era tan puro, tan humano, que muchos creyeron que un nuevo prior había regresado. Pero nadie entraba, ni salía. Las autoridades eclesiásticas enviaron entonces a un joven sacerdote para investigar lo que creían una farsa. Su nombre era Padre Esteban Morales. 3 días después de su llegada, el canto se detuvo, y el silencio, desde entonces, se volvió una maldición. Antes de continuar con esta historia, escribe en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este relato, porque quizás, sin saberlo, alguna colina cercana a ti también guarde un monasterio que aún reza, solo cuando cae la noche. El tren llegó a Villafranca al caer la tarde, dejando tras de sí una nube de vapor que se mezcló con la neblina del valle. En el andén solo esperaba un hombre, delgado, de rostro pálido y mirada cansada. Era el padre Esteban Morales, sacerdote de 32 años, enviado por el obispado de Segovia para investigar los rumores sobre el antiguo monasterio de San Bartolomé. Nadie lo había obligado a aceptar la misión, pero algo en su interior, una mezcla de fe y culpa, lo empujó a hacerlo. Cuando descendió del vagón, notó el silencio absoluto del lugar. Ni el canto de un pájaro, ni el murmullo de un vendedor, solo el viento que parecía rezar entre los eucaliptos. El jefe de estación, un anciano con boina y manos temblorosas, lo saludó con un gesto torpe. «Padre, si va al monasterio, no suba de noche», dijo casi en susurro. Esteban sonrió con cortesía, aunque no respondió. Había escuchado advertencias semejantes en cada pueblo por el que pasó, y en todos el mismo miedo, el sonido de rezos que provenían del monte al caer la noche. Con la cruz colgando de su cuello y un pequeño maletín de cuero, emprendió el camino hacia el norte. El sendero serpenteaba entre campos áridos y árboles retorcidos. La luz del sol se extinguía con lentitud, tiñendo el cielo de un naranja sucio. Cada paso lo acercaba a algo que no comprendía,
pero que lo observaba desde el bosque. Al llegar al pie de la colina, vio por primera vez la silueta del monasterio, una construcción imponente, de piedra ennegrecida, con torres que se inclinaban hacia el cielo como dedos de un cadáver. Las ventanas eran vacíos oscuros, sin vidrio ni reflejo. Aún así, el sacerdote juraría que detrás de una de ellas parpadeaba una luz. Un resplandor débil, casi humano, subió los últimos metros, con el corazón apretado por una sensación que no podía nombrar. El aire era más frío, más denso, como si la colina misma exhalara un aliento antiguo. Al llegar al portón principal, lo encontró entreabierto. Un chirrido largo, metálico, acompañó su entrada, y un olor a cera y polvo le golpeó el rostro. Dentro, el tiempo parecía detenido. Las bancas estaban alineadas, cubiertas de polvo pero intactas. Sobre el altar reposaba una Biblia abierta, sus páginas amarillentas iluminadas por un rayo de luna que se filtraba desde el techo roto. En la pared, un crucifijo sin Cristo colgaba torcido. Esteban sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Encendió su lámpara de aceite y avanzó lentamente por el pasillo central. El silencio era absoluto, pero tras él, el viento empezó a moverse de forma extraña. No sonaba como viento, era un murmullo, un susurro profundo, rítmico, una oración. La voz parecía venir de las entrañas del edificio. No era clara, pero se repetía con cadencia, en un latín antiguo que Esteban apenas reconocía. Ora pro nobis. El sacerdote detuvo sus pasos, llamó con voz temblorosa. ¿Hay alguien aquí? El eco devolvió su pregunta 3 veces, deformada, más grave, más lenta. La lámpara titiló. El aire se volvió helado. Y entonces, el sonido cesó. Por unos segundos, el silencio fue tan espeso que el sacerdote creyó escuchar su propio corazón. De pronto, un golpe seco resonó detrás de él. Al girarse, vio la Biblia cerrarse sola, como si una mano invisible la hubiera golpeado con fuerza. El padre Esteban sintió que algo lo observaba desde las sombras. Corrió hacia el altar, levantó la lámpara y gritó otra vez: «Muéstrate en el nombre de Dios». No hubo respuesta. Solo el rumor del viento entrando por las grietas. Sin embargo, algo cambió en el ambiente. La llama de su lámpara comenzó a tornarse azul, y un olor a incienso inundó el aire, fresco, reciente, como si alguien acabara de oficiar una misa. En ese instante, las campanas del monasterio, que llevaban más de 30 años oxidadas, sonaron. 3 campanadas, lentas, profundas. El eco descendió por los pasillos y se mezcló con una voz que pronunció su nombre: Esteban. El sacerdote soltó la lámpara. La llama se apagó al caer. Quedó solo, envuelto en la oscuridad, con el sonido de su respiración acelerada y el eco de su nombre retumbando en los muros. Afuera, la luna emergía entre las nubes, bañando el monasterio con una luz pálida y enfermiza. Esteban, temblando, cayó de rodillas frente al altar y comenzó a rezar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Algo dentro del templo rezaba con él. No era un eco, era otra voz, perfecta, pausada, acompañando cada palabra. Y por primera vez en su vida el sacerdote comprendió lo que era rezar con miedo. El padre Esteban encendió nuevamente su lámpara. Sus manos temblaban tanto que el vidrio vibraba con un sonido sutil, casi imperceptible. La luz amarillenta apenas alcanzaba a revelar las paredes cubiertas de moho y grietas. No se oía nada, pero el aire estaba cargado, como si el lugar respirara por sí mismo. Esteban pensó en regresar al pueblo, pero algo más fuerte que el miedo lo retuvo. Sentía que no había llegado hasta allí solo para observar. Había sido llamado. Dejó su maleta junto al altar y se sentó en el primer banco. En silencio, comenzó a recitar un salmo que su madre le enseñó de niño.
A cada verso, una corriente helada pasaba entre los pilares y la llama de la lámpara se inclinaba hacia el centro de la nave, como si algo invisible respondiera a su fe. A medianoche, la lluvia comenzó a golpear el techo roto del monasterio. Las gotas caían dentro del recinto con un sonido hueco, semejante al de un rosario de piedra. El padre se cubrió con su abrigo y se levantó. El eco de sus pasos se extendía, interminable, entre las sombras. Fue entonces cuando la vio. Una puerta de madera semipodrida al final del pasillo lateral. Tenía grabado un símbolo que no reconoció al principio, pero que le provocó un escalofrío inmediato. Un círculo con 3 cruces invertidas. Parecía tallado con un cuchillo. Intentó abrirla, pero estaba sellada. La madera se sentía tibia al tacto, como si algo viviera detrás. Regresó al altar. El aire olía a cera derretida. Sobre la Biblia que antes se había cerrado sola, ahora descansaba una flor seca. No estaba allí cuando llegó. Era una rosa, completamente negra. La tomó con cuidado y sintió que los pétalos se deshacían entre sus dedos, dejando una mancha oscura como sangre vieja. En ese momento, un murmullo se alzó desde el fondo del templo. No era un canto, sino una respiración, lenta, profunda, constante. Provenía del confesionario. Esteban se acercó con pasos lentos, la cruz en alto, los labios moviéndose en oración. Abrió la puerta del confesionario con un impulso repentino. Dentro no había nadie, solo una túnica colgada, cubierta de polvo. Pero debajo, en el suelo, yacía un cuaderno. Lo tomó. Las primeras páginas estaban en blanco, pero en la última, escrita con una letra temblorosa, se leía: El rezo continúa, incluso cuando el alma se ha ido, no lo despiertes. El sacerdote retrocedió, sintiendo cómo su respiración se aceleraba. El viento golpeó la entrada y la puerta principal se cerró de golpe, dejando el interior en penumbra total. Por instinto, buscó refugio en la sacristía. Allí encontró restos de velas consumidas, retratos de monjes desfigurados por el tiempo y una campanilla de plata cubierta de polvo. La hizo sonar una vez, y el eco pareció despertar algo. Desde el altar, un cántico comenzó a formarse. Primero, una voz masculina, luego, otra y otra más. Era un coro invisible que repetía una plegaria en latín, cada vez más fuerte, más desesperado. Esteban se cubrió los oídos, pero las palabras lo atravesaban como agujas. Cayó de rodillas y gritó una oración improvisada, pidiendo que el Señor hiciera callar aquello. Entonces, el canto cesó. Domine miserere nobis. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. El aire tenía peso. La lámpara se apagó. Solo quedaba la luz azulada de la luna filtrándose por los huecos del techo. Esteban se levantó, jadeante, y miró alrededor. Todo estaba igual, excepto por un detalle. Los bancos ya no estaban vacíos. Sombras translúcidas ocupaban los asientos, figuras humanas sin rostro inclinadas en oración. Permanecían inmóviles, pero su presencia era tangible, como si una multitud invisible participara en una misa eterna. El sacerdote retrocedió hasta el altar, con los ojos abiertos de par en par. En el centro, donde antes estaba la Biblia, ahora había una hostia consagrada, recién colocada. Un olor dulce, nauseabundo, llenó el ambiente. Una gota de cera cayó sobre su mano, y al limpiarla, notó que no era cera, sino sangre. Levantó la vista. El crucifijo de la pared comenzaba a girar lentamente sobre sí mismo, hasta quedar invertido. Esteban cayó de rodillas y gritó con desesperación: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». El eco devolvió su súplica con una voz ajena, profunda, que parecía brotar desde el suelo mismo. «Amén». Y luego, silencio. Un silencio tan vasto que el padre Esteban sintió que había dejado de existir. La luna, desde lo alto, lo observaba como un testigo indiferente. Afuera, el bosque se agitaba,
y el monasterio entero exhalaba un suspiro antiguo, como si acabara de despertar de un sueño de 100 años. Cuando amaneció, el padre Esteban no sabía si había dormido o solo había perdido la conciencia. El frío le había calado los huesos y la lámpara que había dejado encendida estaba completamente vacía. Al ponerse de pie, notó que el coro de sombras había desaparecido. Sin embargo, el aire aún vibraba, como si el eco de los rezos continuara suspendido entre las paredes. Caminó hacia la puerta principal, pero no logró abrirla. La madera parecía viva, respiraba. Cada intento por empujarla hacía que crujiera con un sonido semejante a un gemido. Entonces comprendió que no se trataba de un encierro físico, sino de algo mucho más antiguo. Aquel monasterio no lo dejaba ir. Decidió buscar otra salida. En la sacristía encontró una escalera de piedra que descendía bajo el altar. Bajó con cautela, sosteniendo una vela que había hallado entre los escombros. La llama proyectaba sombras temblorosas sobre los muros, donde aún se distinguían fragmentos de frescos religiosos. Ángeles sin rostro, santos con las manos cubiertas, ojos pintados que parecían seguirlo mientras bajaba. Al final del pasillo subterráneo encontró una puerta de hierro oxidado. La empujó con esfuerzo y un olor insoportable a humedad y carne vieja lo golpeó en el rostro. Dentro, el suelo estaba cubierto de pequeñas cruces de madera. Decenas, quizás cientos. Algunas tenían nombres escritos con tinta negra. Fray Domingo, Fray Lucas, Fray Rafael. Eran los monjes que habían habitado el monasterio antes de la peste de 1897. El padre Esteban entendió que aquella cámara subterránea era una fosa común disfrazada de capilla. En el centro, sobre una piedra, descansaba un cálice cubierto de polvo y cera. Dentro, algo brillaba. Fragmentos de hostias ennegrecidas, y entre ellas una lengua humana seca. Retrocedió horrorizado, tropezando con las cruces. Cayó al suelo y al levantar la vista, vio algo imposible. Las paredes exudaban agua y en esa humedad comenzó a formarse escritura. Letras torcidas, deformes, que se dibujaban solas mientras un murmullo llenaba el aire. Requiem aeternam dona eis Domine. El rezo era coral, profundo, pero sin cuerpos que lo pronunciaran. Las letras se multiplicaban, hasta cubrirlo todo. Entre ellas, una frase resaltaba, escrita con una tinta rojiza, que parecía recién vertida. No es la muerte la que reza, es la fe que se pudre. Esteban huyó de la cripta tambaleándose, el corazón golpeándole el pecho con furia. Subió los escalones y al salir, notó que algo había cambiado en la nave principal. La luz de la mañana no entraba. Era como si el día no existiera allí dentro. Sobre el altar, ahora reposaban los retratos de los antiguos monjes, antes guardados en la sacristía. Todos lo miraban. No eran simples pinturas, sus ojos brillaban, húmedos, vivos. Uno de ellos, el retrato de un prior anciano, tenía los labios entreabiertos y de su boca colgaba un hilo de cera. El padre Esteban cayó de rodillas y comenzó a rezar. Su voz temblaba, pero cada palabra era respondida por un coro lejano. No en eco, sino en réplica. Cada amén encontraba un amén idéntico, simultáneo, desde las profundidades del templo. ¿Qué eres?, susurró el sacerdote. Una corriente helada apagó su vela, y una voz respondió desde la oscuridad, con un tono de ternura imposible. Soy lo que queda cuando la fe muere. El sonido lo envolvió por completo. Las campanas sonaron de nuevo, aunque no había cuerda que las moviera. Las paredes vibraron. Las estatuas lloraban un líquido oscuro. En un instante, el monasterio entero pareció respirar con vida propia, como si cientos de gargantas invisibles rezaran al unísono. Esteban, entre lágrimas, alzó la cruz y gritó con desesperación: «Cristo, líbrame de esta sombra». El coro se detuvo.
Un silencio total lo cubrió todo. Y entonces, una voz femenina, nítida y cercana, pronunció una sola palabra: «Padre». El sacerdote giró con lentitud. En la puerta lateral, entre el humo del incienso que surgía del suelo, una figura vestida con hábito negro lo observaba. No caminaba. Flotaba apenas unos centímetros del suelo. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero debajo se intuía una sonrisa triste. Llevaba en las manos una campanilla. La hizo sonar una vez. El eco fue tan profundo que el padre Esteban sintió que todo su cuerpo se desintegraba por dentro. Luego la figura habló. «La misa nunca terminó, padre». El padre Esteban no pudo moverse. La figura frente a él permanecía inmóvil, envuelta en su velo negro, apenas sostenida por un aire que parecía solidificarse a su alrededor. La campanilla que sostenía tintineó una segunda vez, y con ese sonido, las sombras del monasterio comenzaron a levantarse. Una a una, las figuras translúcidas emergieron de los bancos y avanzaron hacia el altar. No eran cuerpos, sino huellas de lo que alguna vez fue humano. Monjes sin rostro, envueltos en túnicas que parecían tejidas de humo. Cada uno se inclinaba con devoción, murmurando oraciones en un latín corrompido por siglos de silencio. Esteban quiso rezar, pero las palabras se le negaban. Sentía que algo lo arrancaba de sí mismo, que su mente comenzaba a disolverse en aquel coro sin fin. La mujer levantó la mano y el aire vibró como si el mundo entero contuviera el aliento. Con voz suave empezó a recitar el Kyrie eleison. Su tono era melódico, pero cada palabra parecía abrir una grieta en el espacio. Desde los muros goteaba una sustancia negra que caía sobre los bancos y se deslizaba hacia el suelo, como si las piedras mismas sangraran. El padre Esteban comprendió que no asistía a una misa común, sino a una repetición sin fin, una penitencia pronunciada por almas que no encontraron descanso. Y en el centro de ese infierno sagrado, su propia voz empezó a mezclarse con las demás, sin que él pudiera detenerlo. Intentó cubrirse los oídos, pero no había forma de escapar del sonido. Las voces resonaban dentro de su cabeza, hablándole, suplicándole. Le mostraban imágenes fugaces, el día en que los monjes sellaron el monasterio, las plegarias desesperadas cuando la peste arrasó Castilla, los cuerpos apilados en la cripta, el prior encendiendo velas con manos temblorosas mientras rezaba por las almas moribundas. Pero sus rezos no fueron escuchados. La fe se transformó en eco y el eco en castigo. Aquellos monjes seguían rezando, porque nunca se les permitió morir. El sacerdote cayó de rodillas. Lloraba, pero no de miedo, de compasión. Sentía el dolor de aquellas almas como si fuera suyo. Su cruz comenzó a arder contra su pecho, y la madera se volvió negra bajo el calor invisible. Entonces comprendió, aquel rezo, aquel tormento, era el resultado de un pacto. En 1897, el prior había ofrecido la fe del monasterio a cambio de que la peste no alcanzara a sus hermanos. El precio fue eterno: rezar por siempre, en un ciclo sin amanecer. El eco de esa oración, repetida durante 35 años, había abierto una puerta que jamás se cerró. La figura velada se acercó al sacerdote. El sonido de la campanilla se desvaneció, y por un instante, todo quedó inmóvil. Con una mano delgada, casi transparente, tocó su rostro. «Tú también fuiste elegido», susurró. La voz no era de una mujer ni de un hombre, era una mezcla de ambos, un sonido antiguo, sin edad. Solo un corazón vivo puede sostener el rezo cuando el alma se agota. Esteban trató de retroceder, pero la oscuridad lo envolvía como una tela. Sus piernas ya no respondían. Intentó gritar, pero su voz se unió al cántico, repetida 1000 veces, fundiéndose con los murmullos de los monjes. De pronto, una campanada retumbó en lo alto. Las velas se apagaron todas a la vez. En esa oscuridad absoluta, una única luz descendió desde el techo.
la luna, que se filtraba por una grieta iluminando el altar. Allí, sobre la piedra, Esteban vio su propia sombra rezando. No coincidía con sus movimientos. Rezaba sola, con los labios moviéndose en latín, independiente de él. Era como si su fe hubiera cobrado forma, desprendiéndose de su cuerpo. La figura velada la observó, inclinó la cabeza y dijo: «Ahora el ciclo puede continuar». El sacerdote intentó romper la oración, pero no pudo. Cada palabra lo consumía. El aire se volvió espeso y su respiración se mezclaba con el incienso invisible del lugar. El tiempo perdió sentido. No sabía si pasaban segundos o años. Todo era un rezo interminable, un eco que ascendía y descendía por las paredes, multiplicándose hasta llenar el vacío. La voz de la mujer, o lo que fuera, resonó por última vez antes de desaparecer. Cuando el hombre abandona su fe, el silencio reza por él. Y entonces el padre Esteban quedó solo. Las sombras se desvanecieron como humo arrastrado por el viento. La campanilla cayó al suelo, emitiendo un último sonido antes de romperse. Afuera, el amanecer se insinuaba entre las nubes, pero dentro del monasterio la luz no entró. El sacerdote permaneció inmóvil frente al altar, con los labios aún moviéndose en un rezo que ya no entendía. En su mente, la voz seguía repitiendo, suave, inquebrantable: «La misa no ha terminado». El amanecer nunca llegó del todo al monasterio. Aunque afuera el cielo clareaba y los gallos del pueblo lejano rompían la noche, dentro de San Bartolomé, el tiempo se había detenido. El padre Esteban permanecía arrodillado frente al altar, con los labios resecos y los ojos hundidos. No sabía cuántas horas habían pasado. La luz de la luna se extinguió hacía tiempo, pero una claridad enfermiza seguía emanando de los muros, como si las piedras recordaran su propio resplandor. Quiso levantarse, pero el cuerpo ya no le obedecía. Era como si la voz del rezo, esa corriente invisible que lo rodeaba, lo mantuviera cautivo. A lo lejos, escuchó pasos. Lentamente, las sombras comenzaron a regresar. No eran las mismas de antes. Se movían con lentitud, deformadas, como si los rezos las hubieran corroído desde dentro. Entre ellas distinguió una figura más sólida, la mujer velada. Caminaba hacia él, pero su silueta parecía más alta, más alargada. Su velo flotaba como una llama negra. En sus manos traía el cuaderno que Esteban había encontrado en el confesionario. Lo abrió frente a él y dijo con voz pausada: «Aquí termina tu fe, padre». Las páginas estaban llenas, escritas con su propia letra. Esteban las reconoció. Eran sus pensamientos, sus oraciones, sus dudas más íntimas. Cada palabra que había pronunciado dentro del templo estaba allí, registrada. El sacerdote lloró. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. La figura lo observó sin rostro, sin gesto. «Tu silencio», respondió. «Dios escucha a los que callan, pero este lugar necesita a alguien que rece por los que ya no pueden». Entonces extendió la mano y le ofreció la campanilla rota. Esteban la tomó, y al hacerlo, un sonido profundo, grave, inundó la iglesia. No provenía del metal, surgía de su pecho. La campanilla se deshizo en polvo y un fuego invisible recorrió su piel, grabando símbolos antiguos sobre sus brazos. El aire se volvió pesado, vibrante. El eco del rezo regresó con fuerza, como una marea que arrastra todo a su paso. Las figuras comenzaron a rodearlo, formando un círculo perfecto. Las voces se unificaron en una sola melodía, hermosa y aterradora. Esteban sintió que su cuerpo flotaba. La cruz en su cuello ardía, la madera se partía, pero no soltó la oración. Rezaba con ellos, sin saber por qué. Sus lágrimas se mezclaban con el polvo del altar. En algún lugar, muy lejos, creyó escuchar la campana del pueblo dando las 6, pero dentro del monasterio, cada campanada sonaba como un lamento.
De pronto, la mujer velada colocó su mano sobre su cabeza y todo se detuvo. Silencio absoluto. Ni el viento, ni las piedras, ni su propio corazón parecían existir. En ese vacío, escuchó la voz de la mujer por última vez. Ya no hay plegarias, padre, solo el eco de lo que una vez fue fe. Luego la oscuridad. Nadie en Villafranca volvió a ver al padre Esteban Morales. Días después, cuando un grupo de campesinos subió al monasterio, lo encontraron cerrado, como si siglos lo hubiesen sellado. Las ventanas estaban cubiertas por una capa de polvo tan espesa que ni la luz entraba. En el altar solo había una Biblia abierta y una nota escrita con caligrafía firme. El rezo continúa, no lo interrumpan. Desde entonces, cada año, durante el equinoccio de primavera, algunos dicen oír las campanas del monasterio al caer la noche. Otros aseguran ver una luz tenue moviéndose entre las ruinas, como si una lámpara aún guiara los rezos de un hombre que olvidó morir. En los registros del obispado, el nombre del padre Esteban fue tachado. Ningún documento lo menciona después de 1932. El informe original, aquel que hablaba del monasterio y sus misterios, desapareció. Pero en 1971, un investigador local que exploraba los restos del templo encontró un objeto enterrado bajo el altar. Una pequeña cruz ennegrecida con una inscripción en latín apenas visible. Vox silenti, la voz del silencio. Al sostenerla, el investigador juró escuchar un murmullo. Decía una oración. Y aunque el viento soplaba desde las montañas, aquel rezo no venía de afuera. Venía de dentro de la tierra. El documento que acaban de escuchar fue encontrado entre los restos de un antiguo archivo eclesiástico cerrado por el obispado de Segovia en 1941. Ningún sello lo identifica y su autor nunca fue confirmado. En la última página, junto al símbolo del prior de San Bartolomé, hay una firma ilegible y una fecha escrita con tinta desvanecida. 14 de marzo de 1932. Ese fue el mismo día en que el padre Esteban Morales llegó al monasterio. Los informes oficiales dicen que el templo fue demolido en 1964, pero quienes viven en Villafranca aseguran que el edificio sigue allí. Aseguran que el camino desaparece de los mapas, que los peregrinos que intentan subir jamás encuentran la colina. Y algunos campesinos juran escuchar, en noches de luna llena, el sonido de una campanilla perdida entre la niebla. Nadie se atreve a buscar su origen. Nadie quiere escuchar lo que aún reza dentro de esas ruinas. Quizás el padre Esteban nunca quiso romper el ciclo. Quizás comprendió que la fe, cuando se pudre, se aferra al silencio para no morir. Y tal vez, cada oración que pronunciamos en soledad, cada palabra que lanzamos al vacío esperando respuesta, termina allí, en el eco de ese monasterio que reza solo cuando cae la noche. Aquí termina el registro titulado El monasterio aterrador que rezaba solo al caer la noche. Que Dios guarde el alma de quien lo lea y que el silencio no responda.